Muy buenos días a todas las personas que nos acompañan en esta mañana de 9 de diciembre, que es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos. Desde el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues enviamos un reconocimiento, un fuerte abrazo a todas las compañeras y compañeros integrantes del observatorio y a todas las personas que en México defienden los derechos humanos. Mañana es el Internacional de los Derechos Humanos también, entonces en ese marco estamos realizando esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres en México y bueno, vamos a estar a partir de las 9 de la mañana hasta más o menos las 6 de la tarde, pues platicando justamente con las defensoras de los derechos humanos integrantes, algunas de ellas, vamos a platicar solamente con algunas de ellas, todas integrantes del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que somos una red nacional de 43 organizaciones ubicadas en 23 estados del país, y justamente vamos a estar hablando sobre el trabajo que estamos realizando en el marco de la campaña Distancia Segura y Sin Violencias, que iniciamos el 3 de septiembre y que va a durar hasta febrero del 2021. Esta iniciativa es impulsada por el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, por Católicas por el Derecho a Decidir y también por la Red Nacional de Refugios, que también es una red nacional conformada por 75 espacios para mujeres víctimas o en situación de violencias. Y bueno, voy a empezar con Mariana Ávila. Ella está en Aguascalientes y justamente como decía, esta jornada nacional la vamos a realizar porque el COVID-19 no ha significado, desgraciadamente, el alto a la violencia feminicida, el alto a los feminicidios, el alto a las desapariciones, el alto a las violaciones sexuales. Al contrario, las situaciones de violencia se agudizan para las mujeres, niñas y adolescentes, y prueba de ello es justamente que, de acuerdo al Secretariado Ejecutivo del Sistema Nacional de Seguridad Pública, de enero a octubre de 2020 han sido asesinadas 3,185 mujeres, de las cuales solamente 801 casos han sido investigados como feminicidio. Asimismo, en este mismo periodo a nivel nacional, 13,867 mujeres han denunciado violaciones sexuales y también hay 184,462 denuncias por violencia familiar. Y también decir que de marzo a julio, tan solo en los primeros meses de la pandemia, pues han desaparecido 550 mujeres, de acuerdo también a la Comisión Nacional de Búsqueda. Entonces, la idea es que a través de estos espacios que vamos a tener a lo largo del día en esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres, las asesoras que están en los diferentes estados puedan compartir, por una parte, cuál es el contexto en sus estados, por otra parte, cuáles son los números a los que pueden ellas, las mujeres en situación de violencia, pues llamar en estos momentos de contingencia sanitaria. Pues muchas gracias, Mariana, por acompañarnos. Un abrazo hasta Aguascalientes y pues te pediríamos que pudieras, por favor, iniciar justamente con pues la información sobre el contexto en Aguascalientes. Muchas gracias, Atsiri. Sí, por supuesto. Como bien saben ustedes que han dado seguimiento a las alertas, Aguascalientes es el único estado de la región que no ha solicitado una alerta de género, pero eso no implica que la violencia feminicida no sea una realidad cotidiana en nuestro estado. Siguiendo con los datos del Secretariado Ejecutivo, hablamos de que en Aguascalientes cada 48 horas se reporta una violación contra una niña, un adolescente o una mujer en el estado, y que de estas denuncias no se ha logrado avanzar en sentencias condenatorias, por lo menos este año ni siquiera en la mitad. También hablamos de que se reciben diariamente 38 llamadas de auxilio al 911 y de que cada una de estas, de las 9 llamadas que se reciben en el estado, solamente una llega a tener una carpeta de investigación, ¿no? Te estoy hablando de que hay un margen de impunidad. Si buscáramos medirlo desde el índice de impunidad, el índice global de impunidad, muy alto en nuestro estado.
Esto sin contar que tener acceso a la información, por ejemplo, del contenido de las sentencias condenatorias en nuestro estado, que únicamente son 8 desde el 2017 por feminicidio, es que no tenemos acceso. Hay nula transparencia para contar con la información, lo cual ha imposibilitado desde la sociedad civil poder realizar análisis de contexto, conocer incluso cómo se están avanzando en el tema de juzgar con perspectiva de género. También podemos encontrar que de los feminicidios que se reportan, 2018 7, 2019 8 y en el 2020 únicamente la autoridad reconoce 2, fortaleciendo la invisibilización de la violencia feminicida. Por lo menos nosotras en registro de monitoreo tenemos 8, donde también estamos hablando de que si se aplicara el protocolo de investigación de muertes violentas en el estado, se tendrían que estar investigando esas 8 y no solamente 2 en el 2020. Es decir, en Aguascalientes, las autoridades únicamente han registrado para de enero a octubre del 2020 un feminicidio, y de este feminicidio fue por que la persona o el agresor es confeso, ¿no? Las otras muertes violentas que se han registrado como suicidios, muertes accidentales, no están siendo investigadas a menos de que la familia solicite esta investigación. Es decir, las carpetas no cuentan con los dictámenes, no se inician el resguardo, se han perdido los indicios, y es algo que solamente por mencionar el 2020, porque el Observatorio de Violencia Social y de Género, que es al que yo pertenezco, viene acompañando procesos que se cerraron desde el 2014 como suicidio en las mismas condiciones. La autoridad, incluso la administración pasada, mencionó que en Aguascalientes no había ningún feminicidio. Incluso si solamente abordáramos la violencia feminicida mirando los feminicidios y no todas las otras violencias que han sido invisibilizadas por parte de las autoridades, ni siquiera así es que han realizado su trabajo, no han aplicado los protocolos, no hay una política pública ni de prevención, ni de protección, y mucho menos de atención a víctimas y sobrevivientes en nuestro estado. Hay un desconocimiento y una falta de posicionamiento de las autoridades a nivel estatal por lo menos de los últimos 12 años. No está en la agenda pública del Congreso ni de las secretarías, a pesar de que teniendo este contexto contrario de institucionalización de la perspectiva de género, sí hemos tenido un avance importante en los grupos de mujeres organizadas, la mayoría adolescentes, que han denunciado las violencias en todos los espacios, en espacios comunitarios, en espacios escolares, en espacios laborales, y la respuesta de la autoridad es invisibilizar, ¿no? Se han presentado en eventos públicos hablando de que en Aguascalientes existe un índice muy bajo de violencia contra las mujeres, cuando pues la realidad es que el contexto incluso de llamadas, lo comento de nuevo, ocupamos el segundo lugar a nivel nacional de llamadas de auxilio en casos de violencia contra la mujer, niñas y adolescentes, de las cuales ni siquiera la mitad de estas se logra llevar a una investigación, una carpeta de investigación. Es importante también mencionar que el tema de la violencia sexual es un cotidiano en nuestro estado. Hace unos días se emite una iniciativa por el Frente Nacional por la Familia para proteger la vida desde la concepción. Se llegan a reunir, me parece, un poco más de 5,000 firmas. Hay una constante de violencia social contra las mujeres organizadas, invisibilizando la violencia sexual que viven niñas, niños, niñas, mujeres y adolescentes en el estado, ¿no? Estoy
tratando de contextualizar un poco la gravedad con la que estamos y que estoy segura no es diferente en la región, y que la respuesta de todas las autoridades ha sido menos presupuesto, menos personal, no posicionarse, no hay una claridad en los programas, no existe una ruta para la reparación del daño, no hemos contado con el fortalecimiento de mecanismos. Aguascalientes tiene, por ejemplo, un centro de justicia que ha sido castigado una y otra vez, debilitándolo con poco personal, debilitándole con espacios alejados incluso del acceso de las mujeres, o sea, es decir, para que las mujeres de otros municipios puedan llegar al centro de justicia, tienen que tomar 2 o 3 camiones, es decir, no hay una planeación en tema de prevención de la violencia en nuestro estado, y eso es algo que hemos venido denunciando desde hace años. Sabemos que se ha logrado en materia normativa tener legislaciones de alguna manera que se han logrado armonizar. Sin embargo, no se ha materializado incluso la participación de las compañeras en el Congreso. En términos generales, podríamos hablar de que en Aguascalientes la violencia feminicida es un cotidiano que se ha invisibilizado por parte de las autoridades y que ha obligado a las organizaciones a ser las acompañantes y a ser las que buscan las medidas de protección. Aguascalientes cuenta con un refugio, es decir, la sociedad civil está tomando la parte de trabajo que le correspondería y que es obligación de las autoridades. Muchas gracias, Mariana. Pues justamente nos interesa saber cómo es el contexto y también cuáles son las ofertas que se están dando desde las autoridades y desde la sociedad civil. ¿Cuáles son los servicios que tendrían que estar activos pese a la pandemia desde las autoridades y que esta no sea un pretexto para la inacción por parte de las autoridades? Entonces vamos a compartir con las personas que nos miran en Aguascalientes justamente el directorio estatal de las autoridades que pueden encontrar en la página del Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, que es www.observatoriofeminicidio México. Y bueno, ahí van a encontrar pues a las autoridades que estarían obligadas, ¿no? Pues a brindar esta asesoría, este acompañamiento. Como decíamos, en observatoriofeminicidio.mexico.org/directorios estatales, ustedes van a encontrar todos los directorios, digamos, de las 17 entidades que están participando en esta campaña, entre ellas el estado de Aguascalientes. Vemos, por ejemplo, aquí que está la agencia del Ministerio Público de la Fiscalía General del Estado, el Centro de Justicia para Mujeres, el Instituto Aguascalense de las Mujeres, perdón, el Instituto Municipal de la Mujer de Aguascalientes, y también vemos a 2 organizaciones de la sociedad civil, el Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, al que pertenece Mariana Ávila, y también Mujer Contemporánea AC. Como decimos, pues la obligación es de las autoridades pues del Estado, pero también en este marco o en el marco de esta campaña de distancia segura y sin violencias, pues también estamos participando las organizaciones de la sociedad civil. Y bueno, este es el número al que pueden llamar, que les vamos a poner también aquí en la pantalla, que es el 44 92 58 51 50. Y bueno, también compartíamos hace un momento el número de la Red Nacional de Refugios, que como decimos, pues es parte también
junto con Católicas por el Derecho a Decidir y el Observatorio Ciudadano Nacional del Feminicidio, pues de esta campaña que justamente busca visibilizar a qué instituciones y a qué organizaciones de la sociedad civil pueden acudir las mujeres víctimas de violencia en el contexto del COVID-19. ¿Algo más que quisieras agregar, Mariana, antes de despedirnos? Sí, por supuesto que también nos pueden encontrar en Facebook, que es Observatorio de Violencia Social y de Género de Aguascalientes, y observatoriodigital.com.mx, ¿no? Si necesitan apoyo, si necesitan conocer las rutas para realizar una denuncia o cualquier información referente a derechos humanos de niñas y mujeres, estamos allí y nos pueden mandar un mensaje. Muchas gracias, Atsiri. No, a ustedes, justamente, bueno, Cintia Galicia Mendoza nos dice felicidades al Observatorio de Aguascalientes por su trabajo. También nos comenta, por ejemplo, de aquí del colectivo Mujer y Utopía, que por la tarde van a estar compartiendo también el contexto que se vive en el estado de Tlaxcala. También nos saludan desde otras partes de la República, pero justo decirles que este es ahora sí que el primer espacio estatal dentro de esta jornada nacional contra la violencia hacia las mujeres, porque justamente, como les decíamos, a pesar de la pandemia, pues sigue esta violencia y pues se agudiza, porque muchas veces, como decíamos, la pandemia puede ser el pretexto para la inacción de las autoridades, pero creo que es importante que sepan que eso no tendría que ser así, que más bien las autoridades están obligadas a atenderlas a pesar de la pandemia. Y bueno, que también estamos las organizaciones de la sociedad civil, en este caso el Observatorio de Violencia Social y de Género en el estado de Aguascalientes, la Red Nacional de Refugios, como decíamos, para poder acompañar en estos momentos a las personas, a las mujeres, a las niñas, a las adolescentes, que lo requieran. Y bueno, pues agradecer nuevamente a Mariana en este 9 de diciembre, que como decimos es el Día Internacional de las Personas Defensoras de los Derechos Humanos, y creo que es una buena jornada que reivindica por una parte el compromiso de las organizaciones de la sociedad civil, de las personas defensoras de los derechos humanos, pero también pues de la importancia de la labor que realizamos, que muchas veces es cuestionada. Nos decías también del medio que lanzaron, Mariana, la revista digital. ¿Pudieras compartir un poco con las personas? Sí, por supuesto, muchas gracias. Es el Observatorio Digital, que es un medio que busca recoger las voces a nivel regional de lo que está sucediendo desde la mirada feminista. Hemos tenido la participación de varias compañeras especialistas que han acompañado a familias que llevan litigios que son importantes, que han hecho o realizado aportaciones muy importantes para el acceso a la justicia en nuestro país. Y bueno, vamos a estar cada 15 días haciendo nuestras publicaciones. El 14 de diciembre es la segunda publicación, y por supuesto es un espacio abierto para todas ustedes, para todas las defensoras, activistas feministas, y les vamos a estar enviando la información de cada una de las entrevistas y reportajes que tengamos. Y bueno, pues estamos muy felices de poder iniciar este medio que creo que puede fortalecer y articularnos a nivel regional. Muchas gracias, Mariana. Vamos a estar pendientes de las publicaciones cada 15 días también para compartirlas y que la gente también pueda buscarlas en sus redes sociales y a través del número que hemos compartido. Bueno, entonces voy a poner nuevamente para finalizar el número al que pueden llamar en Aguascalientes. Decirles también que es el 44 92 58 51 50, y que pueden ya sea llamar directamente o hacer enviar un mensaje de WhatsApp.
Y bueno, decirles a los medios de comunicación que justamente hemos lanzado un comunicado de esta jornada nacional que vamos a estar realizando de 9 de la mañana a 6 de la tarde. El próximo espacio estatal va a ser para el estado de Campeche a las 10 de la mañana, así que les pedimos que nos puedan acompañar también para conocer específicamente los contextos que se viven desde lo local y también los números a los que pueden llamar las mujeres en situación de violencia en esta pandemia o en el marco de esta pandemia del COVID-19. Pues muchas gracias, Mariana, y estamos en comunicación. Que tengan buen día y nos escuchamos más tarde. Gracias. Un abrazo. Bye.